¿Qué son las conjunciones o conectores? They are powerful little words like entonces, depende de, and similar. They're also the reason why you might be able to create sentences correctly, but you still feel like you can't use them to talk to people naturally. In this video, we'll go over 4 of the most common connectors, according to me and my Spanish, of course. Es que yo solo quiero que puedas hablar como yo. Empecemos. Número 1. Using entonces. Amanda estaba súper emocionada organizando todo, hasta que Enrique dijo que iba con una amiga nueva, y entonces Amanda me dijo que no podía ir. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se canceló todo? No, yo hice mi mejor esfuerzo y me parece que funcionó. Por ahora sí va. Entonces fue una pataleta y ya. La verdad, ha pasado mucho tiempo. Si Enrique está saliendo con alguien, es lo normal. Sí, pero ¿sabes cómo es Amanda? Entonces is not a complex concept, but in case you haven't fully discovered its power as a conjunction or connector, here are some more examples of that. Tienes que comprarle el regalo, pero las tiendas cierran en media hora. Ay, no sé qué hacer entonces porque no puedo salir todavía. As you can see, entonces could also mean así que. Buenísimo. Entonces le comento a los demás y te confirmo. Los pasajes de tren estaban muy caros. Entonces decidimos alquilar un carro. As you saw it in the dialogue, it was used to continue a story. Y entonces Amanda me dijo que no podía venir. ¿Y entonces qué pasó? Very recently, one of you guys who always comment on my videos told me you had finally downloaded our free Essential Spanish Chunking Kit. Though I was pleased, I was also surprised. O sea, se los he dicho tantas veces. Do you have any idea how hard it is to say Essential Spanish Chunking Kit in one breath without mistakes? Si no sabes de lo que estoy hablando, is that link in the description. You click it, add your email, and get a free curated list of our must-know chunks in Spanish. Número 2. Using a menos que. A menos que tú me hagas el favor de comprar el regalo cuando salgas al gimnasio. Siempre y cuando me digas exactamente qué comprar y dónde. Claro, ya lo tengo escogido. Te lo paso por WhatsApp. Muy bien. A menos que is a great way to practice the subjunctive mode, since it's needed right after that que. Like, a menos que salga ya, no voy a llegar a tiempo. Vamos a llegar tarde a menos que salgamos pronto. Another variation would be to use the perfect subjunctive, which uses the verb haber. Check out the following example. El paquete debería haber llegado ayer. Yo no escuché el timbre en todo el día, a menos que haya llegado mientras me estaba duchando. Also use a menos que to connect someone else's idea to yours. Like, no da tiempo de pedir postre, la película está a punto de empezar. A menos que lo pidamos para llevar y nos lo comamos en el camino. Did you know that the word igual can mean quizás sometimes? It's weird, I know. We'll talk about it at the end of the video. Número 3. Using depende de. Sinceramente, no estoy segura de que pueda ir al gimnasio hoy. Depende de que me confirmen una cosa en el trabajo. Ya, no te preocupes. Dependiendo de lo que te digan, entonces decido qué hacer. También puedes pedirle algo online y que le llegue a la casa aunque sea con retraso. Si de mí dependiera, haría eso. Pero es que lo que ella quiere no lo conseguí online. Guys, it's very important for us to know which subjects are useful to you. So do let me know in the comments if covering connectors is one of those things, and which other connectors you'd like for us to review. Tipo, hay miles, como sin embargo, de cualquier manera, puesto que. So many.
Here's more examples using both versions. Depende de and dependiendo de. Depende del clima si vamos a la montaña o al cine. Si dependiera de nosotras, dormiríamos todo el día, pero hay que trabajar. No depende de ti, así que no te preocupes. Nos mudaremos dependiendo del aumento de la renta. Número 4. Using igual. En el fondo yo creo que le da igual. Le va a gustar lo que sea que le regales. Es verdad. Igual podría pedir 15 minutos en el trabajo y salir corriendo. Y salgo de eso de una vez. Claro, igual y yo puedo pasar si voy al gimnasio, pero todavía no puedo estar segura. Gracias, pero voy a avisar en el trabajo y salgo ya. Me cansé. As crazy as it sounds, this igual y could mean quizás. For example, igual y tienen pizza sin gluten. Hay que preguntar. Igual y el Airbnb acepta mascotas. Muchos lo hacen. It could also work as a synonym for de todas formas o de cualquier manera. So if someone pours themselves a cup of coffee and they apologize for not offering some to you, you could say things like, igual no quería, así que no te preocupes. Igual no tomo café, gracias. Conjunctions are meant to connect your ideas and help you with a more fluid speech. On that note, you should continue this lesson by learning all about how to use the ultimate connector, y, by clicking the image on the screen. Happy learning, gracias por estar aquí y nos vemos.